sumamente pertinente con Isidro Solís, ex ministro de Justicia, aquí está con nosotros. Gracias, Isidro, por atendernos. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Con Manuel, Paula. Muchas gracias, Isidro. Partamos hablando, Isidro, de qué es lo que usted, mirado desde afuera, por supuesto, considera que parece hoy día prioritario, urgente en términos de modificaciones para poder enfrentar una situación que a todas luces nos quedó reflejada en la cara con este operativo durante la mañana. Mira, la primera reflexión que yo creo que tenemos que hacer es que este es un hecho extraordinariamente grave. Yo creo que no hay que trivializarlo. La corrupción de los funcionarios públicos es, la verdad, un momento en que en el Estado prácticamente queda al desnudo. El resto de la ciudadanía estamos siendo protegidos por los funcionarios públicos y por lo tanto, a pesar de que es un tema que yo muchas veces he sido consultado, no solo por haber sido ministro de Justicia, sino que también por haber sido hace muchos años atrás director de Gendarmería, y uno sabe que Gendarmería es un espacio complicado, administra poblaciones peligrosas, son gente que tiene una fuerte tendencia a la infracción de las normas y por lo tanto las posibilidades de corrupción siempre están presentes. Pero no había visto nunca una corrupción que a estas alturas uno puede decir institucionalizada. O sea, se habían descubierto gendarmes que eventualmente vendían favores, pero tener un tarifado de la corrupción dentro de Gendarmería ya habla de una normalización extraordinariamente grave. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que hay que actuar con extraordinaria dureza y con mucha rapidez. Aquí la autoridad no debería enredarse en esta cosa tan garantista como son las investigaciones por la vía de los sumarios. Aquí lo que tienen que hacer es dar de baja de inmediato a todos los funcionarios que estaban involucrados. Afortunadamente para el Estado son gente que está sujeto a un sistema de disciplina especial, porque son uniformados. Ellos responden a lo que, como que se llama, es parecido a Carabineros. El sistema de disciplina de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y por lo tanto, siendo de FL2, deberían ser dados de baja de inmediato. En segundo lugar, la segunda reflexión es efectivamente felicitarnos de que el Ministerio Público tenga hoy día herramientas de pesquisa y de investigación que han podido producir esto. Por lo que me he enterado por la prensa, es una operación antigua que ha permitido, con los nuevos criterios de seguimiento y de investigación, intervenir teléfonos durante mucho tiempo y por lo tanto lograr establecer la red completa. No solo el elemento puntual de quién vendió un teléfono o quién eventualmente vendió un favor. Aquí claramente ha habido una red de corrupción, lo que garantiza, por lo tanto, una persecución y una penalidad muy dura. En Chile la penalidad de la asociación ilícita es muy alta, pero como tiene muchas exigencias legales, la construcción y prueba de la figura de la asociación ilícita, la verdad es que en muy pocas ocasiones se ha podido utilizar. Yo creo que esta es una de las ocasiones en que van a poder, como que se llama, utilizar las vías de persecución para perseguir este sistema de asociación ilícita, y ahí ya estás hablando de penas que eventualmente puedan pasar de los 20 años. Y eso tiene que ser un disuasivo extraordinariamente duro para que esto no se vuelva a repetir. Sí, yo pensaba lo mismo, Isidro, cuando el presidente dice que esto es un golpe que se le asestó y sin quitarle mérito a lo que ocurrió hoy día, por supuesto. Me parece que el golpe va a estar bien dado cuando efectivamente se logre condenar, ¿no? Porque esto recién comienza. Uno podrá efectivamente mandarlos a retiro, eventualmente pedir alguna medida cautelar a su respecto, pero lo interesante va a ser cómo se logran probar, ojalá, los delitos que tengan las penas más altas para, como decía usted, disuadir al resto. Ahora, me pasa, y no sé si le pasa a usted, Isidro, que esto es tremendo, no hay que banalizarlo, estoy muy de acuerdo, pero de alguna manera nos sorprende, ¿no? Cuando vemos que los penales de Chile están siempre llenos de todo tipo de cosas prohibidas, ¿no? Desde armamento, celulares, lo de los celulares ya parece, digamos, una broma. Uno por una parte dice, sí, qué sorprendente, pero en realidad no debería sorprendernos tanto. Y más bien creo que hay que celebrar que esto haya ocurrido y esperar que siga ocurriendo, porque por el momento entiendo que esto el foco estaba puesto en 2 de los penales, pero uno podría adivinar que esto está
digamos, esparcido, no sé si como institucionalidad, pero que en todos los penales hay gente que está ayudando, pareciera, con la corrupción. Creo que a esta altura es como, no tengo pruebas, pero no sé si tengo demasiadas dudas. Mira, yo tengo la impresión de que el sistema de investigación ha sido el correcto, con una palabra más bien policial. En vez de reventar una denuncia, sí, aquí se ha hecho una investigación. Y cuando tú ya has seguido por un par de años todo el camino del delito, lo más probable es que esto ya, como estas redes tienen sistemas de organización y de comunicación cerrados, que cuando ya fueron intervenidas, lo más probable es que han reconstruido la malla completa de los delincuentes. Ojalá. Entonces, es como que se llama, por cierto, es efectivamente como que se llama esperable que después de lo que hemos visto que se puedan encontrar otros focos de corrupción, pero me da la impresión que después de que este es un golpe muy grande. Sí, ahora, este es un golpe muy grande, este es un golpe muy importante. Isidro, veamos un poquito el anuncio que hace el gobierno hoy día. Por supuesto que todavía no hemos visto el proyecto de ley, este va a ser un proyecto de ley que se va a discutir latamente, desde luego va a superar lo que queda de esta administración para pasar a la siguiente, pero grosso modo lo que hace es separar en dos las funciones que hoy tiene Gendarmería, y que son, por una parte, el resguardo de las cárceles, ¿no?, que están en cargo de esa fuerza, pero también el tema de la reinserción, que son en realidad, si uno lo piensa, un segundo y sin ser especialista, dos temas profundamente diferentes, y que la expertise necesaria para cuidar una cárcel versus la expertise requerida para reinsertar a un preso son habilidades completamente distintas que no tendrían por qué coincidir en la misma fuerza. ¿Qué le parece esa primera directriz, ese primer eje en el que se funda esta tremenda reforma que presentó hoy día el presidente de la República? A ver, conceptualmente parece correcta, pero quiero como que se llama recordar que Gendarmería efectivamente tiene dos plantas totalmente diferenciadas. No solo tiene planta de personal uniformado y armado, sino que también tiene una planta civil. O sea, las labores de rehabilitación Gendarmería las realiza por un personal especializado, no por el personal uniformado. Y se va a fortalecer, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, porque siempre en el diagnóstico es que uno en la urgencia se le pierde lo importante, y claro, con la pobreza que uno vive en las cárceles, por cierto, se dedica más a lo que es la vigilancia y las labores de seguridad que la rehabilitación. Pero a mí me parece muy correcta, ¿sabes por qué? Porque lo que hemos desarrollado más en los últimos años es el sistema de los penales concesionados. Y en el sistema de penales concesionados uno puede fácilmente separar esos dos tipos de labores, en que los gendarmes únicamente se concentren en lo que es la vigilancia perimetral, los traslados y el control de la población, y efectivamente hay un servicio totalmente separado que sea de rehabilitación. A mí me parece correcto, pero no creo que uno tenga que esperar una ley para hacer eso, porque como te digo, Gendarmería hoy día por ley tiene asignada esos dos roles. Sí, no, imagino que tiene que ver con ley, dado que Gendarmería pasaría a depender del Ministerio de Justicia, de Seguridad. De Seguridad. Exacto, y ese cambio sí requiere una ley. Ahora, este cambio me parece importante. Hablemos de ese cambio encuentro que es muy importante. Que Gendarmería está en seguridad. En seguridad, sí. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hace en la práctica? Primero porque, a ver, Gendarmería todavía, desgraciadamente, es un híbrido. El hecho de que Gendarmería sea un servicio uniformado y armado, que tenga plantas uniformadas, que se realice una labor de seguridad, no es compatible con las formas de funcionamiento de su personal. ¿En qué sentido? En Gendarmería, por ejemplo, la sindicalización está permitida. Claro, hay asociaciones de funcionarios. funcionarios. No está permitido ni en Carabineros, ni en las Fuerzas Armadas, ni en investigaciones. O sea, en Gendarmería, de hecho, hay una proliferación de gremios que tratan de incidir muy fuertemente en la conducción de los penales. Y yo creo que eso es totalmente reñido con lo que es la lógica de servicio. Y es una anomalía que Gendarmería tiene que corregir, y yo creo que el momento para corregirlo justamente este traspaso de dependencia.
O sea, perdón, si lo entiendo bien, no es que el mero traspaso de dependencia elimine la posibilidad de estos gremios, sino que más bien, dado que se van a traspasar, hay que aprovechar el impulso para hacer ese cambio. Así es, porque Gendarmería es un servicio que tiene la particularidad de tener una ley orgánica. Y por lo tanto lo que tienes que hacer es, además, aprovechar de modificar las normas de la ley orgánica de ese servicio. Ya. En segundo lugar, en Gendarmería, que en mi experiencia, a mí me tocó en los años 90, cuando lo dirigía, formar el primer servicio de seguridad interna. Nuestra experiencia es que en Gendarmería circula una cantidad de información que dice relación con el delito muy grande. Claro. Y que por lo tanto puede ser una colaboración a lo que son las labores de seguridad en la sociedad, y muy importante. La inteligencia. Y sería bastante bueno que dependieran del ministerio que tiene la obligación de coordinar todo ese tipo de labores. El Ministerio de Justicia no tiene rol dentro de lo que es la seguridad pública, y por lo tanto deberían depender del mismo ministerio del cual dependen como se llaman los organismos policiales. Entiendo. Ahora, Isidro, déjeme volver un paso atrás, pero para entender bien, ¿cómo debería uno entender entonces la señal política que se da al decir mejor que dependa de este ministerio y no de este otro? ¿Qué es lo que cambia en la práctica? Para quien no está escuchando y que en el fondo se puede perder un poquitito. ¿Qué es lo que podría mejorar eventualmente? A ver, lo que debería cambiar en la práctica es dejar muy en claro que la labor de Gendarmería es una labor que está vinculada fundamentalmente a ser un colaborador en la misión del orden público. O sea, garantizar la prisión y mantener el orden dentro de las cárceles en nuestro sistema institucional hasta el día de hoy, y por eso depende de justicia, se entiende que es más bien enfocado en la labor de rehabilitación. Y por lo tanto esto pasa a tener una connotación de seguridad mucho más fuerte. Y yo creo que eso es importante. Por eso que realizar labores de seguridad e información dentro de las cárceles, que es dudoso dentro del sistema que tenemos hoy día, en la dependencia del Ministerio de Seguridad pasaría a ser parte de sus labores normales. Ya, uno lo logra entender, pero digamos, sería más fácil poder controlar efectivamente que los gendarmes no estén, digamos, sometidos a la posibilidad, tal cual como quedó demostrado por lo demás, lo que parecía una sospecha termina siendo una certeza a partir de esta mañana, de que son permeables a la corrupción. Juan Manuel, la verdad es que la posibilidad de corromper funcionarios públicos existe siempre. Sí, pues. No, a Ángeles yo no he conocido mucho en ningún servicio público. Es verdad. Y por lo tanto, la verdad es que esa es una eventualidad que toda la sociedad enfrenta. Lo que pasa es que uno tiene que prevenirla con sistemas mucho más eficientes y profesionalizados. En Gendarmería es necesario que exista como rol institucional la existencia de lo que son las contrainteligencias o los departamentos de asuntos internos en la policía, que son elementos institucionales que tienen por misión específica cautelar el desempeño de los funcionarios. O sea, usted no puede, una sociedad que pretende ser una sociedad seria, la verdad es que no puede entregarle partes del poder público, incluidas las armas, a un grupo de funcionarios el día de mañana no controlarlo. Y no estamos hablando de un sistema policial. Claro. Estamos hablando de que hay servicios que por su propia naturaleza y por el rol que cumplen, tienen que estar sujetos a sistemas de disciplina y a sistemas de control que no son los normales para el resto de los funcionarios públicos. Aquí tiene que haber una policía interna, como existe un departamento de asuntos internos, como existe una contrainteligencia en las Fuerzas Armadas, como existen, como se llaman, funcionarios que se dedican única y exclusivamente de manera preventiva a garantizar que los funcionarios públicos de esos servicios no incurran en actos de corrupción. El hecho de que los demás servicios no pasen no es solo porque sean mejores personas que las otras. Sí, claro.
Claro. que los controles externos son mucho más eficientes. Obviamente. Muy bien, pues Isidro Solís, exministro de Justicia, muchísimas gracias por atender la llamada infinita y orientarnos, también ilustrarnos respecto a una discusión compleja y que además ha quedado en evidencia a partir del operativo de esta mañana. Muchas gracias, Isidro. Gracias. Encantado, muchas gracias a los dos. Chao.